Intenté integrar mi maternidad a mi trabajo, llevar a mi hija en ocasiones, estar cerca de ella, pero eso no era bien visto. Aún recuerdo cómo me llamaban la atención, me hacían sentir que estaba haciendo algo incorrecto. Después llegó mi segunda hija, y con ella, pues todo se intensificó, ¿eh? Desde el momento en que di la noticia, las cosas se empeoraron. Me bajaron de puesto, me cambiaron de área, lo viví como un castigo. Ahí mi maternidad cobró otro sentido, se volvió más fuerte. También enfrenté críticas, malos tratos y momentos muy duros, incluso de otras mujeres, y que eran directivos. Bienvenidas al podcast de Mamá Sin Filtro, una producción de Mamá Histérica y Carvajal Noticias. Porque cuando una mamá habla desde el corazón, las historias se conectan entre sí. Quédate, escúchate y acompáñanos. Comienza ahora Mamá Sin Filtro. ¿Qué tal, amigas de Mamá Sin Filtro? Yo soy Erika Bautista. Bienvenidas a un episodio más en donde vamos a escuchar una historia que realmente nos llega al corazón. Una historia en la cual Mariel, que es una mamá profesionista, una mamá apasionada, ha enfrentado diversos retos. No es fácil estar cumpliendo las adversidades de la vida, cumplir como profesionista, realizarte y además ser mamá. Los ambientes de trabajo hoy todavía hay situaciones que nos limitan, que nos violentan, pero ante todo eso, Mariel ha sacado esa valentía, esa resiliencia, ese valor para defender lo que cree, lo que sueña y lo que quiere para su familia. Vamos a escucharla y regresamos con más de Mamá Sin Filtro. Hola, soy Viridiana Mariel, tengo 38 años y soy mamá de 2 niñas, una de 8 años y una adolescente de 13. Me convertí en mamá a los 24 años y la verdad es que fue algo inesperado. En ese momento yo estaba empezando a crecer profesionalmente como comunicóloga especializada en el periodismo. Yo tenía muchos planes, muchas metas, pero la vida me cambió el rumbo. Ser mamá ha sido sin duda uno de los retos más grandes de mi vida. A veces lo comparo como con una batalla constante. No porque no lo ame, sino porque implica sacrificios, decisiones difíciles y una fortaleza que no sabes que tienes hasta que la necesitas. Desde el inicio tomé una decisión muy clara: no iba a dejar mi vida profesional, porque siendo realistas, hoy en día sacar adelante un hogar requiere del esfuerzo de ambos, mamá y papá. Hubo una etapa en la que viajaba a diario para trabajar, primero en un autobús, después con mucho esfuerzo logré tener un coche que me facilitara los traslados y me permitiera estar más tiempo con mi hija. Aún así, llegar a casa significaba empezar otra jornada, atenderla, cuidarla, estar presente como podía. Con el tiempo, mi vida dio un giro muy importante. Entré al ámbito político y comencé a trabajar en una administración municipal. Eso implicó cambiar de residencia y empezar de cero junto a mi esposo. No fue fácil. El ambiente laboral fue duro. Viví situaciones complicadas, incluso violencia y humillaciones que en ese momento pues no supe identificar. Aunque logré ocupar un puesto directivo, emocionalmente fue muy desgastante. Al mismo tiempo, mi esposo perdió su empleo y tuvimos que reorganizarnos. Él se quedó en casa al cuidado de nuestra hija y del hogar, mientras yo trabajaba jornadas muy demandantes. Intenté integrar mi maternidad a mi trabajo, llevar a mi hija en ocasiones, estar cerca de ella, pero eso no era bien visto. Aún recuerdo cómo me llamaban la atención, me hacían sentir que estaba haciendo algo incorrecto. Poco a poco empecé a limitarme, mi maternidad se volvió algo que tenía que esconder en ciertos espacios, y aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien, no sabía cómo cambiarlo. Después llegó mi segunda hija. Y con ella, pues todo se intensificó, ¿eh? Desde el momento en que di la noticia, las cosas se empeoraron laboralmente. Me bajaron de puesto, me cambiaron de área. Lo viví como un castigo, pero curiosamente, ese cambio también me acercó a una parte más humana del trabajo. El contacto con la gente, con los sectores vulnerables. ¿Y saben? Ahí mi maternidad cobró otro sentido. Se volvió más fuerte. No todo fue fácil. Debo reconocerlo. También enfrenté críticas, malos tratos y momentos muy duros, incluso de otras mujeres,
y que eran directivos. Pero bueno, cuando nació mi segunda hija también encontré apoyo en personas que realmente me valoraban. Eso hizo la diferencia. Regresé a trabajar y poco a poco fui ganando más confianza. Hubo un poco más de flexibilidad, aunque nunca fue total. Aún así aprendí a equilibrar a mi manera. Yo me considero una mujer aguerrida, siempre buscando salir adelante, siempre queriendo lo mejor para mis hijas. Porque al final del día, la maternidad no es perfecta, pero es profundamente transformadora. Hay experiencias que me han marcado profundamente. Mis hijas han estado conmigo en todo este proceso. Mi primer empleo, por ejemplo, fue en una casa editorial donde comencé a escribir, un lugar al que le debo mucho, pero entendí que no todo es para toda la vida. Dejé de colaborar con ellos cuando así se decidió. Y en ese momento, como ya estaba en la administración, pues no lo sentí tan duro. Mi lucha no terminó ahí. En algún punto, mi esposo y yo decidimos emprender un negocio de hamburguesas. Trabajamos juntos y muchas veces nuestras hijas estaban con nosotros. A veces las dejábamos con sus abuelos, pero ahí seguíamos, echándole ganas, sacando adelante lo que podíamos. Después me entró esa idea, esa locura de vivir el sueño americano. Estaba cansada, triste, agotada de un ambiente laboral que ya no soportaba. Logramos obtener visas mis hijas y yo. Desafortunadamente, pues mi esposo no. Decidí no continuar en la administración después de casi 5 años y me fui a Estados Unidos. Con un familiar llegué a Dallas, Texas, y fue un choque total. Era otro mundo, no me sentía bien, no estaba acostumbrada. Además traía muchas ideas en la cabeza. ¿Cómo iba a dedicarme a limpiar, a ser mesera, a hacer algo distinto a lo que yo sabía hacer? Yo venía de tomar fotos, de escribir notas, de tratar con medios. Bueno, en fin, mis hijas se quedaron con su papá y la verdad no aguanté ni una semana, estuve allá. Así que decidí regresarme. Volví a México y me tocó empezar otra vez, buscar trabajo. Regresé al ayuntamiento y afortunadamente me dieron una oportunidad. Volví mejor que cuando inicié, más fuerte, más consciente. En esa etapa mi maternidad fue más tranquila. Mis hijas iban por mí al trabajo, me acompañaban a eventos, había más cercanía. Aunque este empleo solo duró 3 meses, me fui en paz. Después pues vino una etapa muy difícil. Estuve desempleada casi 1 año y tantos meses, hasta que logré entrar a trabajar en un periódico en el que siempre soñé estar. No fue como lo imaginaba, pero me permití algo muy valioso, estar más cerca de mis hijas. Podía recogerlas, convivir más con ellas, incluso llevarlas conmigo a algunos recorridos. Fueron mis pequeñas compañeras, pero el trabajo era muy demandante y hubo un punto en el que no me sentía bien emocionalmente. Estaba cansada, frustrada y decidí dejarlo. En todo ese tiempo, económicamente, pues no la pasamos bien. Mi esposo pues no lograba encontrar un empleo formal y sostener el hogar fue muy difícil. Mis hijas estaban en escuela particular y pues eso implicaba muchos gastos. Tuve que vender cosas. Vendí mi primer auto, dejé el negocio de hamburguesas, empeñé joyas. Fue una etapa de muchísimo estrés. Después de salir del periódico, pues tomé otra decisión impulsiva, regresar a Estados Unidos. Esta vez me quedé casi 4 meses. Conseguí trabajo como ayudante de mesera. Fue toda una aventura, pero lo logré. Mi objetivo era claro: apoyar económicamente, pagar deudas, salir adelante. Pero no fue fácil estar lejos de mis hijas. Dolía muchísimo. Las llamadas, despedirme de ellas. Todo esto te rompe un poco por dentro. Aún así aprendí mucho. No fui a barrer dólares. Los trabajé. Me cansé, pero crecí. Conocí gente. Cambié mi perspectiva. Sané muchas cosas. Y creo que ese fue el momento indicado de experimentar, salir de esa zona de confort. Y sobre todo, pues sabía que no iba a juntar dinero para pagar mi auto que saqué de agencia en el 2016, ¿verdad? Ya faltaba poquito por pagarlo. Pero pues aún así, yo regresé. Después fue lo mejor. Ver a mis hijas, abrazarlas, compartir con ellas. Pues no tiene comparación, dije. A ver cómo le hago para terminar de pagar esos. Ya nada más, creo que faltaban 20 y tantos mil pesos. Después de 3 años, pues logramos algo que parecía lejano, ¿no? Viajar juntas a Estados Unidos y regresar a ese lugar. Ahora, desde otro momento de vida, cuando volví a regresar o regresé con mis hijas, que es un viaje muy reciente el año pasado, estaba yo en estabilidad
pues mejor, ¿no? Entonces, pues eso fue padre. Y entonces poco a poco las cosas pues empezaron a acomodarse. Cuando mi esposo logró estabilizarse económicamente, pues comenzamos a sanar deudas, recuperé mis joyas y después de casi un año sin trabajar regresé nuevamente a la comunicación institucional, pero ahora en otro municipio. Era un trayecto de unos 35 minutos y era una administración a la que le quedaba poco más de un año. Realmente logré pertenecer todo ese tiempo, cumplir mis metas y con los ingresos de ambos pues empezamos a estabilizarnos. Ahí viví algo muy distinto. Tuve un jefe muy humano, muy comprensivo. Me apoyó con el cuidado de mis hijas. Ellas me acompañaban al trabajo y sobre todo él hizo una conexión muy bonita con ellas. Sabía que yo era una mujer trabajadora y nunca fallé. Siempre cumplí. Yo misma iba por ellas a la escuela, aunque implicara dar vueltas extra. No me importaba, me sentía plena. Por fin estaba en un lugar donde podía ser mamá y profesionista sin tener que esconderme. Casi al terminar ese trabajo logré integrarme a una dependencia estatal y hoy puedo decir que estoy en un espacio donde también existe esa parte humana. Mis superiores entienden, apoyan, permiten. Puedo estar con mis hijas, asistir a sus eventos, llevarlas conmigo cuando es necesario, sin sentirme juzgada. Y eso hace la diferencia. Hoy entiendo que la maternidad no es perfecta. Está llena de errores, de caídas, de decisiones difíciles, pero también de amor, de fuerza y de transformación. He sido una mujer muy aguerrida. He resistido, he luchado, he caído y me he vuelto a levantar. He entrado en esa etapa de resiliencia, que créanme que al decir te vas a quedar sin empleo, ya no me da miedo. No me da miedo. Sé que puedo estar así un año, pero sé que voy a estar y voy a volver a comenzar todo por ellas. Y si algo tengo claro es que todo lo que he hecho ha sido por ellas. Entonces, realmente soy una mamá valiente que ha aprendido sobre la marcha y que también ha tomado fuerzas y se ha puesto ese escudo cuando ella sabe que está en riesgo o en peligro de alguna situación que sienta que la están afectando emocionalmente. Entonces, cuando ya digo, párale, ¿no? Entonces soy esa mamá que siempre sale adelante por sí misma. Esa es parte de mi historia. Yo soy Viridiana Mariel y ustedes como mamá pueden lograrlo y pueden hacer las cosas como no se lo imaginan, ¿eh? Somos muy fuertes. Las mujeres somos muy fuertes. Y cuando nos ponemos algo en la mente y en la vida, y sobre todo cuando están nuestros hijos de por medio, no sé de dónde sacamos tantas fuerzas, pero podemos hacerlo. En ocasiones la violencia laboral es un cáncer silencioso que se normaliza, un entorno donde lamentablemente ser mamá aún se percibe como una limitante, como si redujera nuestras capacidades, nuestro compromiso, nuestro talento. Pero hoy sabemos que no es así. Ser mamá no nos resta, solamente transformamos. No disminuye, al contrario fortalece. Y ninguna mujer debería de tener que elegir entre su profesión y su maternidad. Por eso es momento de poner un alto, de cuestionar, de alzar la voz y de construir espacios laborales más justos, dignos, seguros. Como lo hizo Mariel, con valentía, con determinación, demostrando que el cambio comienza cuando decidimos no quedarnos calladas. Que su ejemplo también nos inspire a seguir avanzando hasta que nuestros trabajos no solo sean lugares de productividad, sino también sean lugares y espacios de respeto, de equidad y de seguridad. Hoy reconocemos a mamás como Mariel que han demostrado que a pesar de los retos que hay en la vida, hoy tenemos la gran fortaleza de ser mujeres, de creer en nosotras, de soñar con toda la inmensidad y con el objetivo no solo ser una buena mamá, no solo ser una excelente profesionista, sino también tener paz en el corazón y saber que lo que estamos haciendo está dejando huella en la vida de nosotros y de los que amamos. Recuerda, síguenos a través de nuestras redes sociales, a través de Mamá Histérica, Mamá Sin Filtro, en todas las plataformas digitales. Me hizo bien escucharlas, de verdad. Esto debería de ser terapia obligatoria. Yo pensé que era la única que se sentía así. Porque cada historia compartida aquí es una historia que también es nuestra. Y tal vez también es tuya. Nos escuchamos la próxima. Y ya sabes, con café, en pijama o en pleno caos. Aquí siempre hay espacio para ti.